otorrinolaringóloga. ¿Vos te has mareado alguna vez en la vida, Verónica? Mucho, claro. ¿Y qué te produce a vos los mareos? Aparte pues de la ida a Tolú en carro, ¿cierto? Pero ¿por qué te mareas? ¿Por qué te has mareado? Me he mareado cuando he tenido gripa, me he mareado en el carro, como todos, en el bus, como a muchos les pasa, y por vértigo también. Yo me he mareado por vértigo. Yo les contaba ahorita a Joana y a Verónica, mis invitadas de hoy, para hablar de mareos en los adultos mayores, que el día que yo sentí el vértigo, yo dije, me morí, soy paciente terminal, tengo un tumor maligno gigante, porque esto no puede ser normal. Y finalmente fue un vértigo posicional paroxístico, creo que se trataba de eso. Y esta introducción, pues para contarles que en compañía de Verónica Rodríguez, otorrinolaringóloga y otoneuróloga, y más adelante de Joana Correa, fisioterapeuta vestibular, vamos a hablar de los mareos, en particular de los adultos mayores. Y es que, Verónica, nuestros viejos se marean un poco más que la población de otras edades, ¿o cómo es eso? Claro que sí, los abuelos en este caso, pues, o personas ya mayores, tienen más riesgo de mareo porque ya el sistema del equilibrio va envejeciendo, como todo, y lo mismo la audición se deteriora, entonces los reflejos de las personas mayores son menos, aparte de eso se marean con más facilidad por otras enfermedades metabólicas, cardiovasculares o también de origen del oído. Perfecto. Pues con ella y con su colega hablaremos profundamente de este tema. Sabemos que es ser otorrinolaringóloga, pero otoneuróloga, ¿qué es? Bueno, los otoneurólogos somos muy escasos. Somos subespecialistas, es decir, tenemos una especialidad adicional al otorrino que se encarga del vértigo, las pérdidas auditivas, los pitos en el oído y los problemas del equilibrio. Y todo eso son diagnósticos bastante comunes, bastante frecuentes. Son muy frecuentes. Entonces, si es escasa, le deben llover los clientes. Sí. ¡Qué maravilla! Adelante, Verónica, Muchas nuestros gracias. televidentes, qué rico estar con ustedes. Pues bueno, vamos a arrancar esta semana saludable hablando de los mareos en los adultos mayores, porque la historia que yo les contaba como anécdota mía, los mareos son asustadores, ¿verdad? Uno cuando se marea no piensa fue una bobadita, fue un vértigo. En general la gente que ya consulta por mareo llega como un poquito alarmada, Verónica. Sí, es gente que ya llega como más asustada porque creen que tiene algo. Tienen de pronto como problemas de parte vascular, cerebral, metabólicas, entonces la gente va pensando o es el cerebro que me falló o es la parte vascular o el corazón, pues ¿qué me habrá pasado? Entonces mucha gente se asusta y llega muy preocupado a la consulta con un gran componente de ansiedad, porque es algo muy típico de nuestros pacientes que siempre están un poquito asustados porque no pueden caminar, porque están muy limitados para hacer sus actividades, entonces les cuesta, digamos, como su calidad de vida afectada para que nosotros le ayudemos con eso. Perfecto. Entonces, Verónica nos exponía muy claramente al principio de este programa que los orígenes de los mareos pueden tener como varios componentes. Uno de ellos cardiovascular, otro de ellos vestibular, del que hablaremos justamente con nuestras especialistas hoy, otro de ellos metabólico y otro de ellos neurológico. Y justamente para entender las razones neurológicas que pueden producir los mareos en nuestros adultos y adultos mayores, pues tenemos nuestra sección hoy en línea con Sana que Sana. Doctor Izaza, bienvenido a Sana que Sana. Nos conectamos por Skype con el doctor Rodrigo Izaza, médico neurólogo que ustedes ya conocen. Doctor, bienvenido. Gracias, para mí es un honor estar con Olguita, con Verónica, con Joana, que ellas saben que compartimos ese pedacito, ese centímetro cúbico que compone el oído interno y el oído medio y el resto que es el cerebro. Vea que sí la recuerda. Claro. Que fue el profe tuyo, ¿verdad? Fue profesor mío y aparte de eso trabaja conmigo o trabajaba en el hospital. Perfecto. Juntos trabajamos un tiempito antes de que se fuera y nos abandonara. Si quiere hacerle alguna pregunta, bienvenido. Ayúdeme en esta entrevista, Verónica. Hágale. Doctor Rodrigo, ¿lo neurológico tiene mucho que ver con el origen de un mareo? Compartimos con los otorrinos y con los otoneurólogos que el cerebro no está aparte
de todas esas estructuras. Encontramos, por ejemplo, alteraciones de la presión arterial en el paciente anciano, bien sea porque se suba o porque se baje. Inclusive presiones normales disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y producen mareo. Las alteraciones de los vasos sanguíneos que van en el cuello hacia el cerebro o en el mismo cerebro. Las alteraciones cardíacas, el ritmo alterado, un soplo que le interrumpa la circulación al cerebro. Los tumores cerebrales. La hidrocefalia, que son esas dilataciones de los ventrículos del cerebro que pueden dar muchos trastornos y que pueden ser inclusive consecuencia de trauma a repetición en el paciente anciano. Las intoxicaciones crónicas, arsénico, talio, mercurio, plomo, los medicamentos. Hay más de 180 medicamentos asociados a mareo y vértigo. Y los otros son los funcionales, que pueden ser, uno, el estrés, la ansiedad, los episodios de pánico, los episodios vertiginosos y alteraciones endocrinas. Y una cosa muy frecuente en la población general, la anemia. Ahí más o menos resumimos esos orígenes de tipo neurológico. Entonces, según su respuesta, sin querer ser fatalistas ni hipocondríacos ni mucho menos, un mareo necesariamente requiere una consulta, pues porque hay una gama de orígenes solo neurológicos, imagínese el resto, que merecen ser conocidos y saber cuál es el origen del mareo. No nos podemos agachar la cabeza cuando tenemos un mareo, eso es normal que me mareo, y mucho menos en los adultos mayores. ¿Deben consultar, doctor Izaza? Sí, no es normal. Inclusive en pacientes jóvenes pueden presentar episodios que llaman presincopales por alteraciones de la función del oído conectado con el cerebro, que se llaman los síncopes neurocardiogénicos. Gracias a Dios, la mayoría de los pacientes le van a ir a Verónica, porque el 85% de esos mareos tienen una explicación que la puede dar el otoneurólogo en un momento dado. Y yo sé que ella siempre nos busca cuando nos queremos complementar, como yo la busco a ella. Se necesitan. Es así, es así. Qué bueno. Doctor, usted hablaba de algunos mareos originados en ciertas posiciones y me remito a algo, me imagino que tiene que ver con eso, cierta manera de levantarse muy rápido, acostarse muy rápido en los adultos mayores. ¿Hay alguna recomendación en ese sentido para evitar esos mareos posicionales? Sí, son importantes los movimientos. Por ejemplo, el paciente de edad tiene mayor limitación en los movimientos del cuello. Entonces, los ejercicios del cuello adelante y hacia atrás ayudan a establecer una serie de reflejos que en el paciente se demoran, en el paciente de edad se pueden demorar, o cuando están mucho rato sentados, tratar de movilizar las piernas como si estuvieran caminando en un solo punto, mover la cabeza para lado y lado. Si están acostados, hacer lo mismo, mover la cabeza, sentarse, cuando están sentados, mover los pies y levantarse despacio. Son los cambios bruscos los que alteran lo que nosotros llamamos la homeostasis de la postura, que son los mecanismos de equilibrio. Evitar esos cambios bruscos. ¿Y cómo así que la ansiedad y el estrés también pueden producir mareos, doc? Claro, porque cuando una persona está muy ansiosa, empieza a hiperventilar, y si nosotros respiramos 15 veces por minuto y aumentamos eso un 30%, casi no se nota, pero el cerebro sí lo nota. Entonces bota el gas carbónico y el cerebro cierra los vasos sanguíneos, disminuyendo la circulación a ciertas áreas necesarias para la estabilidad y el equilibrio. En conclusión, doctor Izaza, entonces hay que buscar el origen de los mareos. Como decía yo ahorita, no nos hagamos los locos con el tema, sino que se le busca la causa pues para buscar la alternativa de tratamiento. No solamente eso, sino que las complicaciones de un mareo pueden ser catastróficas. Una rodada por unas escalas, un vehículo que uno esté en posición con las manos elevadas, se puede ir uno al suelo en cualquier momento. Una persona embarazada, o sea, se vuelve catastrófico en el momento que altera la postura, y tenemos muchas veces un trauma que puede ser, es imposible muchas veces de uno tener mecanismos de defensa para en una caída de estas uno defenderse. Doctor Izaza, un abrazo muy grande para usted. Despida usted al profe. No, pues yo encantada, feliz de volverlo a ver. Hace mucho no nos veíamos, pero bueno, siempre estamos en contacto. En la clínica a la orden, siempre le esperamos con los brazos abiertos. Yo paso por ahí como jubilado por la tarde caminando. Yo lo sé, pero tiene que entrar. Lleno de gente. Lo tenemos que invitar a algo más formal, algo como algo más bonito. Eso es una tarea. Gracias. Quédese viendo el programa para ver si la alumna se raja o no se raja. ¿Listo, doc? Un abrazo. Ya superó todo.
Muy bien, doctor, un abrazo para usted, muchísimas gracias. En la consulta, cuando llegan, Verónica, por mareos, el factor emocional tiene bastante que ver. Sí, llegan personas muy ansiosas generalmente. Lo que pasa es que son personas que siempre cuando se marean o tienen un vértigo, pues la persona no llega bien al consultorio, está asustada, está preocupada, piensan que tienen algo que no es tan bueno, pues un tumor o tienen algún problema cardíaco o un problema del oído, que casi siempre les pueden decir que puede ser por culpa del oído. Pero es muy importante porque pues influye mucho para el empeoramiento del síntoma, pero no siempre, digamos, es la causa. Perfecto. Dijo oído, se le tiene la fisiología del oído. Para entender, el doctor Izaza nos decía que un gran porcentaje de los diagnósticos relacionados con mareo se originan aquí, justamente. Entonces, por eso queremos empezar analizando un poquito esa anatomía del oído para entender qué es lo que puede pasar que me haga marearme. Pero venga, antes de eso, la diferencia entre mareo y vértigo. Mareo es la sensación de que todo, como que uno flotara, como que uno estuviera en una piscina, como una oleada, como el mar, como un barco, como una sensación de estar prendido, que mucha gente le dice a uno, como que me hubiera tomado unas copitas, como si estuviera un poquito embotado. Esa es la definición de mareo. Pero el vértigo es todo dando vueltas, como un carrusel, como una licuadora, un movimiento de zigzag, de cizalla. Eso es lo que mucha gente también refiere. Yo recuerdo el vértigo, por Dios, estar sentada en la cama y yo cerraba los ojos y sentía que todo me daba como una vueltas, licuadora. como una licuadora, que yo estaba en la mitad de esa licuadora. Pero son totalmente distintos. Pueden estar juntos, mareo y vértigo, pero usted puede tener vértigo, mareo, puede tener inestabilidad, cualquiera de las tres, pero son totalmente distintas. ¿Y qué es lo que sucede en mi oído que puede causar o lo uno o lo otro? Bueno, la anatomía del oído es difícil porque nadie la ve, ¿cierto? Entonces hay que abrir pues una parte importante de la parte externa del cráneo, del hueso temporal, que es donde está metido el oído. Dentro del oído, acordémonos que tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y el oído interno, que es donde están estos órganos tan valiosos, por así decirlo, este es el órgano del equilibrio, que son unos canales en forma de arcos que tienen posiciones diferentes y que sensan movimientos. Y esta zona acá, que es el caracol, entonces miren que están muy junticos dentro del oído, cualquier cosa que le pase al uno o al otro se puede reflejar o con pérdida auditiva, con alteración del equilibrio. Y el gran problema nuestro, pues lo que te pasó a ti era un vértigo posicional, que es un problema en esta zona que aquí está abierto, se ve muy bonito, que es el utrículo y el sáculo, que es donde están los cristalitos, los famosos cristales que todos conocemos de calcio, que cuando se sueltan... Todos no lo conocemos. Ya les voy a contar. Tienen metido unos cristalitos en esta zona que se pueden meter en los canales y producir vértigo con la posición. Cada vez que tú te mueves, esos cristalitos viajan por acá, se mueven donde no pueden estar y producen vértigo. ¿Y por qué esos cristalitos que eran tan juiciosos, el bicazo y a quien le haya dado vértigo, estaban ahí muy juiciosos y de un momento a otro se alborotaron y causaron vértigo? Esa es una causa de vértigo, porque son varias, son como más de 10, pero esas porque tienen o golpes en la cabeza, algún accidente de tránsito, o han hecho, por ejemplo, posturas en yoga, en pilates, deportes de impacto, los futbolistas, los que hacen karate, pues cualquier persona puede presentar eso, o inclusive causas desconocidas, causas vasculares, porque también se sueltan porque son inestables, ¿cierto? Tiene muchas causas, por las más frecuentes las que te dije, pero también hay otras causas de vértigo que son cuando se afecta el nervio del equilibrio, y el nervio del equilibrio se puede inflamar, entonces puede producir una neuritis, entonces da vértigo, o por una enfermedad de Meniere, porque se afecta la presión del oído interno, entonces irrita todo el oído interno y produce vértigo. Causas de origen infeccioso como la sífilis, hay una lista muy grande, y dentro de esos también está el vértigo metabólico, vascular, en los accidentes cerebrovasculares, y también una muy importante que a veces la gente pues como que le pregunta a uno, que son los orígenes metabólicos, pues que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo pueden producirlo, ¿cierto? Eso es como todo. Muy bien, ahí está el oído, todos tenemos esos aparaticos, ese órgano tan Chiquitico. pequeñito, debe ser chiquitico Sí. y tan básico, porque uno no se imaginaría, ¿cierto? Uno cree que el equilibrio pues está en el cuerpo, en caminar bien, increíble que dependa tanto del oído. Lo que pasa es que el órgano del equilibrio, uno de los órganos del equilibrio, por así decirlo, es el oído, pero el sistema del equilibrio son muchos, es como una comunidad, o sea, tiene muchos pedacitos. El sistema del equilibrio lo forman los ojos, el cerebro, el cerebelo, los cordones de la médula espinal y el oído. Por eso nos involucramos con los neurólogos, con los neurocirujanos, con los rehabilitadores, con los fisiatras, porque todo eso involucra cualquier parte de esos que te dije. Una otitis, Verónica, una inflamación del oído, infección del oído, ¿me puede producir mareo o vértigo?
Cuando son de oído medio, una otitis media con una laberintitis, lo que vimos ahorita se refiere a el laberinto, ¿cierto? Así le decimos como muchos pues como especialistas, el laberinto anterior y posterior. Entonces en general una laberintitis es una inflamación de ese oído interno por origen de una otitis media, entonces puede producir vértigo también. Lo interesante es que los mareos en particular relacionados con el oído tienen solución, Sí, ¿cierto? la gran mayoría sí. Y eso es de lo que vamos a hablar más adelante en nuestro programa. Por ahora vamos con noticias sana que sana. La misma pregunta que le hice a Verónica, ¿vos te has mareado? Bueno, Aparte, insisto, de la montada en carro en el Renault 12 camioneta cuando éramos chiquitos a Toluca y no llegaba vuelto nada y era explicable, pero un mareo de esos que uno dice, ay, ¿por qué me mareé? Sí, mira que cuando estaba en la universidad empecé con cierto tipo de mareos, que es un mareo de origen vascular. Entonces es diferente pues al vértigo, pero igual pues experimenta uno esa sensación que experimentan los pacientes de qué me sucede, por qué estoy débil, por qué me estoy mareando, y encuentra uno que empieza a limitar sus actividades. Entonces yo en la universidad, para transportarme a la universidad también me dificultaba, o si estaba mucho tiempo de pie, o si tenía que estar en consulta en práctica, también empecé pues como con ese proceso de mareo, y pues acudí al especialista que en ese momento pues era como el indicado para el tipo de mareo que estaba teniendo, que era el internista, y él ya me orientó, me dijo de qué se trataba mi mareo, cuál era mi diagnóstico, y con unas medidas que adopté pues pude evitar o puedo prevenir esos mareos. Y es que tocas un punto, Joana Correa, fisioterapeuta vestibular, ya hablaremos de tu especialidad, tocas un punto bien importante, y es que uno cuando se marea no es solo la sensación, sino que uno de verdad no tiene fuerzas, uno siente que se le fueron los alientos, que no tiene fuerzas para hacer absolutamente nada, y eso también es muy complicado, aparte de los posibles riesgos de caída, de chocarse, de incapacitarse, esa sensación de moridera es terrible, y eso es lo que producen los mareos. Sí, esa sensación de desvanecimiento o de fatiga empieza a limitarte tus actividades. Entonces en el caso del adulto mayor empieza a arriesgarnos a que el adulto mayor empiece a encerrarse y empiece a pasar de ser un adulto mayor funcional a ser un adulto mayor el que ya no sale a la misa, el que ya no asiste a las reuniones. Así es. Y nos va generando algo que se llama síndrome de hipomovilidad del adulto mayor, que eso, como hablaba ahorita el doctor Izaza, nos desencadena un montón de eventos catastróficos como las caídas, incluso las depresiones, porque el adulto mayor empieza a sentirse de una forma como subutilizada o poco funcional. Como decíamos ahorita con Verónica, lo bueno es que casi siempre hay soluciones. Entonces les decía, ella es Joana Correa, fisioterapeuta vestibular, es decir, fisioterapeuta especializada en terapia vestibular y manejo de mareo en el adulto mayor. ¿Qué es eso de terapia vestibular, Joana? Bueno, mira, los fisioterapeutas somos los encargados de rehabilitar cualquier alteración de la funcionalidad del movimiento corporal humano. En mi caso, la fisioterapia vestibular es encargarme de rehabilitar todos esos trastornos que tienen que ver con el mareo, el vértigo y las alteraciones del equilibrio y la marcha, y hacer que los pacientes que tienen toda esta sintomatología y estos trastornos que los limitan vuelvan a hacer sus actividades de una forma independiente. Ahorita Verónica hablaba de los famosos cristales que, ¿cómo es que se llaman? ¿Otolitos? Otolitos. Ay, María, yo sí, mejor dicho, detesté mis otolitos que se salieron del camino que era. La idea con esos movimientos, que yo recuerdo que me hicieron terapia vestibular, es como volverlos a encaminar y que se ubiquen donde debe ser. Sí, mira, lo que sucede es que esos cristales, en especial pues hablando puntualmente del adulto mayor, ellos son cristales de carbonato de calcio y ellos con los años pierden densidad. Al perder en densidad con el envejecimiento se vuelven más propensos a que se salgan de como una gelatinita que se llama mácula, donde ellos tienen que estar reposados. Entonces ellos se salen y viajan hacia ese canal, que como es un sensor de movimiento, pues ese movimiento del otolito me hace tener una falsa sensación de movimiento de mi cuerpo o de las cosas como hablaban ahora. Entonces, ¿qué hacemos puntualmente cuando queremos tratar un vértigo posicional paroxístico benigno? Ponemos la cabeza del paciente en ciertas posiciones para que anatómicamente
esos cristales que ingresaron vuelvan a salir y se reposen donde tienen que reposarse. Hay mucha gente que le teme bastante a los medicamentos para el vértigo, ¿no? Y he escuchado en muchos casos que con la sola terapia vestibular, sin medicamento, se curan. Sí, lo que pasa es que o sea, no existe un medicamento que te coja los cristales, los saque y los lleve allá porque es algo mecánico. Entonces, los medicamentos son más para el control de los síntomas, pero definitivamente cuando hablamos de un vértigo posicional paroxístico benigno, por eso es importante tener un buen diagnóstico y un diagnóstico acertado, porque si es otro tipo de mareo de vértigo, por más que yo le ponga la cabeza al paciente en esas posiciones, pues esos cristales ese tipo de vértigo no se va a mejorar porque no es el de los cristales. En el caso de los cristales, esos movimientos sí hacen que se salgan los cristales de ahí. Yo quiero recrearles, bueno, verbalmente, lo que es una terapia vestibular. Yo recuerdo que el doctor Juan Diego, a quien le mando un abrazo, que me curó ese vértigo, él me cambiaba la posición abruptamente de una camilla, me tiraba para un lado, me tiraba para el otro, me subía la cabeza de una manera. Describamos un poquito qué es una terapia vestibular. Bueno, como te decía, hay diferentes tipos según pues, el tipo de vértigo, pero puntualmente para la terapia de vértigo posicional, entonces ponemos el paciente según el canal donde esté los cristales, que eso se hace pues en unas maniobras donde diagnosticamos en qué canal y en cuál de los dos oídos están los cristales sueltos. Entonces hay varias maniobras porque a veces los cristales están por ahí rodando en el canal y a veces están pegados de una cúpula. Según lo que me cuentas, de pronto esas maniobras que son abruptas y que son más fuertes y de pasar de una camilla a otra es cuando están pegados de esa cúpula. Entonces uno tiene el paciente sentado en la camilla, lo tira como hacia atrás, hacia el lado donde están los cristales y vuelve y lo gira hacia el otro lado. Pues son varios giros del cuerpo y la cabeza para que los cristales vayan saliendo. Y también hay ejercicios de equilibrio. Ahorita nos los muestras. Claro. Cuando regresemos de nuestro primer corte, seguiremos hablando del mareo en el adulto mayor, pero ya estamos en la parte chévere, ya estamos hablando de las soluciones, de las alternativas. Y antes de irnos a nuestra primera pausa, esta invitación. Nuestro tema hoy en Sana que Sana es el mareo en el adulto mayor. Los mareos y vértigos suelen ocurrirle a mucha gente y pueden estar originados en problemas del oído o en dificultades neurológicas. Por eso es tan importante diferenciar los síntomas para llegar a la causa real de este problema. El síntoma principal puede ser únicamente el mareo y vértigo, pero si está acompañado, por ejemplo, por pérdida de conciencia o parálisis de un brazo, ya el asunto se torna más delicado. Tenemos inquietudes en nuestra línea de nuestros televidentes, vamos a ver. Me llamo Erika, hola Erika, bienvenida, qué rico que estés con nosotros. Mi problema es que cuando me acuesto boca arriba me da una borrachera que me sube desde el estómago y me volteo y se me quita. ¿A qué se debe eso? Erika nos dice que tiene 45 años. Un abrazo para ti, Erika, ¿qué le podemos decir? Posiblemente pueda ser un vértigo posicional por lo que nos cuenta, la sensación de que se le sube la cosa hasta el estómago y le da pues esa sensación tan desagradable, son los síntomas que la gente dice que es la moridera, que es el malestar tan grande que se desencadena por esos movimientos de esos cristalitos. Es una posibilidad, pero sería bueno mirarla para poderle ayudar y curarla, porque ese tiene mucha cura muy fácil. Así es, Verónica. Joana, ahorita con el doctor Isaza hablábamos de ese vértigo posicional, de algunas medidas de higiene postural, de no moverse tan rápido, no acostarse tan rápido, levantarse tan rápido. Yo quisiera ahondar un poquito en eso. ¿Qué recomendación podemos dar a los televidentes en ese sentido? Bueno, mira, como hablaba también ahorita la doctora Verónica, muchas veces eso también es desencadenado por movimientos bruscos, las personas adoptan posturas como de yoga, de pilates, las plataformas vibratorias. Entonces yo les aconsejo que después de haber tenido un vértigo posicional paroxístico benigno, lo que deben de hacer es evitar todo esto que acabé de mencionar, porque después de haberlo tenido una vez tenemos la posibilidad de volver a tener un episodio. Entonces evitar todo lo que sea de movimientos bruscos, de pronto como deportes extremos, donde haya mucha vibración o mucho impacto, porque posiblemente los van a desprender nuevamente, van a hacer que se salgan y van a tener una nueva crisis. Y en el adulto mayor sí tener esa precaución de levantarnos de la cama de una forma adecuada, de no hacer movimientos muy rápidos. Supremamente importante. Hemos hablado de una de las causas de mareo o vértigo con relación a problemas del oído. Hablamos del vértigo postural
paroxístico benigno. Pero hay otro asunto que se llama mareo multisensorial. ¿De qué se trata? Bueno, el mareo multisensorial es como la segunda causa que más produce mareo en el adulto mayor, y es porque no solamente hay un sistema involucrado de los que nos ayudan a estar en equilibrio, sino que tenemos varios sistemas de ellos. Entonces podemos tener alteración del sistema visual, que después de los 50 años entonces empezamos a tener la capacidad de tener acomodación a la oscuridad, disminuye nuestra agudeza visual, sumado a eso pueden haber patologías como cataratas. Entonces está la parte visual afectada. Puede estar también la parte vestibular afectada, que con los años el envejecimiento hace que el sistema vestibular no tenga la claridad de movimientos rápidos o no alcance a sensar pues como estos movimientos que son rápidos. Y también podemos tener afectada la parte de propiocepción o somatoestésica, donde los adultos mayores empiezan a perder la capacidad de sensibilidad de las extremidades. Entonces el adulto mayor ya no es capaz de percibir la sensibilidad de un terreno inestable, de la vibración, de saber bien si está sentado en una superficie firme o si está sentado en una superficie inestable. Entonces ahí tendríamos otro sistema involucrado. Y aparte de eso, el adulto mayor pues pierde masa muscular, por ende pierde fuerza, entonces ahí el sistema musculoesquelético también estaría involucrado. Entonces cuando hablamos de un mareo en el adulto mayor, pues la invitación es a que, como ahorita hablábamos, no lo dejemos pasar. El mareo en el adulto mayor debe de ser diagnosticado y debe de ser tratado. ¿Y cómo debe ser tratado? Pues si es un mareo multisensorial como es que estamos hablando, entonces lo debe de tratar todos los especialistas involucrados en esto. Entonces debe de ser tratado por el oftalmólogo, debe ser tratado por el otoneurólogo, debe ser tratado por la rehabilitadora o el rehabilitador vestibular, donde hagan un plan estratégico y específico para todas las necesidades o causas que están haciendo que este paciente se maree. Entonces, por parte de rehabilitación vestibular, entonces hay entrenamiento de la parte vestibular, pero por parte entonces de la fisioterapia también le podemos ayudar a que haga un acondicionamiento físico para que sus músculos estén otra vez fuertes, para que tenga estrategias de reacción ante la caída, para que tenga un buen control postural, porque el control postural nos ayuda también a no sentir inestabilidad. Perfecto. Rápidamente, Verónica, ¿cómo se diagnostica el mareo o el vértigo? Tiene muchas formas. Lo más importante para nosotros es un buen examen físico. En la consulta hacemos un interrogatorio muy detenido, que es bastante largo, porque nos tenemos que detener a preguntar muchas cosas puntuales de la estabilidad, del mareo como hablaba Joana, o del vértigo como tal, y diferenciar muy bien qué es en realidad lo que tiene el paciente de estos síntomas, o los tres, o uno, o cualquiera de ellos puede estar pues produciendo las molestias. Y a partir de un buen examen físico que hacemos bastante extenso, que mezcla la parte de otorrino, pero también cosas de neurología, logramos establecer un diagnóstico enfocado a la necesidad que tiene el paciente, y a partir de ahí ya hacemos un planeamiento de lo que tienen que hacer los rehabilitadores, los neurólogos, los oftalmólogos, pues que también involucramos en parte del tratamiento. Perfecto, seguiremos hablando con Joana y con Verónica sobre los mareos en los adultos mayores. Por ahora vamos con noticias Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana nuestro tema es el mareo en los adultos mayores, y a propósito de esto, una inquietud de un o una televidente. Veamos. Muy buenas tardes. Mi madre sufre de vértigo estando acostada y empieza a ver todo como a través de un vidrio húmedo, o sea, a ver borroso. Le da vómito y sudoración. ¿Esos síntomas están asociados al vértigo? Visión borrosa, vómito y sudoración. Verónica y Joana. Sí, definitivamente, pues según lo que nos cuenta, puede ser un vértigo posicional porque lo relaciona con que es acostada en la cama. Y no solamente está la sensación de giro o de vértigo, sino que también puede estar acompañada, como lo dice la televidente, de sudoración, náuseas, incluso vómito. Entonces podemos pensar que sí puede ser un vértigo posicional. Definitivamente lo más importante que siempre recomendamos es que consulten para poder ayudarles y poder hacerles un diagnóstico más certero. Porque eso hay que curarlo, porque es de verdad muy aburridor ese famoso vértigo. Querían ahondar ustedes, Verónica, un poquito en el diagnóstico, ¿no? En los exámenes de diagnóstico para esto. Sí.
Pues queríamos comentarles que hay muchas pruebas para realizar, son digamos que no tan conocidas como cualquiera que pueda conocer las personas como un examen de sangre, pero miren que también existen otras formas de nosotros podernos aproximar al diagnóstico, no solamente como hablábamos ahora de la historia clínica, que es fundamental, pero sí también muy importante hacer un buen enfoque con exámenes de las pruebas vestibulares. Dentro de esas está el video HIT, que es una prueba que evalúa un reflejo que conecta los ojos con el órgano del equilibrio y nos permite con mucha certeza evaluar todos esos canales que ahorita veíamos en las ramas del nervio vestibular, entonces mirar muy bien cómo está funcionando. También hay otra prueba que se llama videonistagmografía, que evalúa los movimientos oculares, pero también el órgano del equilibrio. Entonces es muy importante que sepan que esa prueba se hace en la clínica donde nosotros estamos, también es digamos, una prueba muy utilizada, inclusive por los neurólogos. También tenemos las pruebas auditivas que también nos ayudan en el enfoque, ya vimos que son órganos que están junticos en el oído interno y nos permiten evaluar tanto el funcionamiento del caracol como el órgano del equilibrio. Y hay unos exámenes que son un poquito más sofisticados, que son los potenciales vestibulares, que también nos permiten de alguna manera, con estímulos a nivel del cuello o a nivel de los ojos, evaluar esas ramas del nervio del equilibrio. Perfecto, se nos acaba el tiempo. A Verónica Rodríguez, otorrinolaringóloga y otoneuróloga, y a Joana Correa, fisioterapeuta vestibular. Muchas gracias por estar con nosotros y como en la mayoría de diagnósticos que hablamos, la mayoría de veces tienen solución. Con un buen tratamiento, con una consulta a tiempo, se sale adelante y se evitan esos molestos mareos y vértigos y peligrosos, sobre todo en los adultos mayores. Nos despedimos a ustedes, gracias por arrancar la semana saludable con nosotros. Mañana vamos a hablar de los lunares. Hay unos muy lindos, hay otros más feos, hay otros que lo hacen a uno preocuparse. Vamos a hablar de los lunares, del autoexamen de nuestra piel para estar pendientes a algunos cambios que podrían indicar que el lunar se está enfermando un poco y que hay que atenderlo. Los lunares, mañana a las 11:30 de la mañana en Sana que Sana. Feliz resto de martes para todos. Chao.